si se debería aprobar en Chile la eutanasia o el suicidio asistido, ¿no? Si se debería aprobar. Entonces, a favor tiene que argumentar el grupo E y en contra el grupo A, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con la argumentación a favor, que es del grupo E. ¿Y quién va a ser el que va a hacer el alegato inicial? Yo, Dani. Vale, pues nada, Dani, cuando quieras, acuérdate que tenemos entre 2 y 3 minutos para hacerlo, ¿vale? Muy bien, pues cuando quieras. Mi nombre es Dani Carnino, somos del grupo E y estamos a favor de la eutanasia y el suicidio asistido. La eutanasia se conoce como el acto de provocar intencionadamente la muerte de una persona que padece una enfermedad incurable para evitar que sufra, otorgando una muerte sin dolores, molestias ni sufrimientos físicos. La ley permite a un médico acabar con la vida de una persona de forma indolora, siempre que el paciente y su familia estén de acuerdo. En cuanto al suicidio asistido, un médico ayuda a un paciente a suicidarse si lo solicita. Nuestros argumentos a favor corresponden a que la muerte de una persona debe ser digna y que ésta debería llegar después de realizar todos los esfuerzos posibles por alargar la vida, por lo que en este caso las personas podrían optar por hacerlo, al igual que quienes con enfermedades terminales quisieran evitar semanas o meses de sufrimiento, considerando en este caso que la muerte es más digna que la agonía. Generalmente, los argumentos en contra tienen que ver con poner en peligro el profesionalismo del médico que se encuentra a cargo del paciente, que desea realizar el procedimiento, dejando a este profesional como verdugo, cuando en realidad les permite seguir la ética profesional como las entidades eclesiásticas y formadores de estos profesionales piden. ¿Por qué razón personas que tienen las capacidades mentales para decidir sobre su cuerpo y no querer alargar su vida de manera artificial, que solo sería una forma de eutanasia pasiva, no se les permite rechazar un tratamiento que solo les dejará un mayor tiempo de agonía y deudas a sus familiares? Los países en que es legal son los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Nueva Zelanda y Colombia. En Latinoamérica, con excepción de Colombia, la eutanasia directa está prohibida, pero no así la eutanasia pasiva, como en Chile, Argentina, Uruguay, donde el año 2012 se aprobó que los pacientes con enfermedades terminales pueden rechazar el tratamiento que les permitiría alargar su vida. Muy bien. Muchas gracias, Dani. Esta sería la argumentación inicial del grupo E a favor de la eutanasia. ¿Quién va a hacer la argumentación inicial del grupo A en contra de la eutanasia? Yo, profesor. Venga, muy bien, sí. Alexander, cuando quieras. La vida humana es un valor superior, cuyo respeto lleva a la convivencia social. La finalidad de la medicina es precisamente ese respeto, siendo completamente ajeno a ello el acto de matar. Al autorizar la eutanasia, se cambiaría radicalmente la relación médico-paciente, creando en la sociedad una desconfianza hacia los profesionales de la salud. Y se desmotivan los esfuerzos para progresar en los cuidados paliativos o en la búsqueda de terapias eficaces para las enfermedades que hoy en día se consideran incurables. Se ha advertido el peligro de que lo que se le conceda al paciente como un derecho puede convertirse en un deber, ejerciendo una presión externa a la decisión de mantenerse con vida bajo cualquier circunstancia. La eutanasia de alguna manera frenaría el progreso de la medicina. Los médicos se irían volviendo indiferentes hacia determinados tipos de enfermedades. No habrá razones para seguir buscando en los mecanismos patogénicos de la senilidad, de la degeneración cerebral, del cáncer, del estado terminal, de la malformación bioquímica o morfológica. Un ejemplo de la despenalización de la eutanasia es el caso del ángel de la muerte en Brasil. El auxiliar de enfermería Edson Isidoro, sospechoso de haber matado 131 pacientes en estado grave, confesó haber recibido comisión de la funeraria y de haber actuado por dinero. También está el caso de un médico holandés que denunció al Consejo de Europa 900 casos de eutanasia sin consultar al paciente. ¿Qué pasaría si se despenaliza la eutanasia? La eutanasia le ganaría la batalla a los cuidados paliativos, por ser más indoloro, más rápida, estética y económica, más barata, mejor dicho, convirtiéndose para el enfermo de un
derecho exigible a la muerte dulce. Para los allegados, en una salida cómoda. Para algunos médicos, un recurso sencillo que ahorra tiempo y esfuerzo. Así, la opción de cuidados paliativos que puede ofrecer el tratante a su paciente será cada vez más escasa, lo que dificulta todavía más el ejercicio de la autonomía personal ante la ausencia de opciones reales. Muy bien. Eso. Muchas gracias, Alexander. Bueno, pues ahora que hemos acabado, los dos os habéis ajustado a tiempo perfectamente. Vamos a empezar con el turno de intervenciones y refutaciones directas. Si alguien de cualquiera de los grupos quiere empezar. Yo, Franco, voy a empezar con unos puntos que hizo Alexander, que la verdad no me agradaron porque él puso de partida el énfasis en la profesionalidad del médico y en ningún momento habló de el paciente, de lo que siente el paciente, del dolor que puede sentir el paciente, que usualmente es el foco de la eutanasia. Y aparte habló del derecho, habló de que permitir la eutanasia como si nosotros estuviéramos promoviendo que fuera un derecho. Yo, al menos en particular, al hablar de eutanasia y permitirla, no hablo de que sea un derecho. De partida hablo de una despenalización. El que fuera un derecho implicaría que aplica a todos los seres humanos, o sea, al menos que viven acá en Chile, y no necesariamente solo a los enfermos terminales. Entonces hablo de una despenalización y que no es lo mismo que un derecho, ¿cierto? Y de acuerdo al método, claro, los métodos que él mencionó o las malas praxis, que obviamente pueden existir cuando uno legaliza estos temas, que, no sé, un médico mate por placer, por decir algo, o por plata, o por lo que sea. Bueno, eso obviamente es que está mal institucionalizado el tema. No necesariamente se tiene que aplicar así, pues deben haber métodos que permitan, ¿cómo se llama? Evitar esos problemas, por ejemplo, que haya, no sé, alguien, la familia de partida tiene que tener conocimiento previo de existir ciertos periodos de tiempo, no sé, un mes, 2 meses, que le den al paciente a pensar y a que el resto de la gente reaccione. No puede ser solo decisión del médico, tiene que haber un panel informado detrás, no solo un médico, me refiero a de todo el hospital, que decida si esto es correcto éticamente o no. Eso. ¿Puedo hablar? Muy bien, Franco. ¿Alguien del... Esteban? Yo. Sí. No, solo aclarar algo respecto a lo que se dice de derecho. Si hablamos de despenalizar y posiblemente hablar de un proyecto de ley respecto a la eutanasia, obligatoriamente eso se vuelve un derecho jurídico. Y cuando hablamos de derechos, también hablamos de deberes frente a la sociedad misma. ¿Por qué digo esto? Porque es un caso más extremo del que voy a hablar, un poco sensible, que pasó en Reino Unido el 2018. Efectivamente, no voy a hablar de la eutanasia directa, sino que indirecta, por el caso de Alfie Evans, un niñito que con una enfermedad neurodegenerativa terminal que se presentó como al año de vida, y el hospital no tuvo tratamientos paliativos. Efectivamente, la decisión recaía en los padres si se desconectaba o no, pero al ser legal en ese país, no la indirecta, no la directa, se terminó por desconectar al niño sin el consentimiento directo de los padres, a pesar de que los propios padres tenían otra opción de tratamientos alternativos en otro país. Ayudado por el Vaticano, se le dio la nacionalidad al padre para llevarlo a un hospital italiano, pero eso fue negado por derecho legal por el gobierno británico, y el niño fue desconectado el 25 de julio del 2018, muriendo a los 5 días.
Por eso la pregunta igual podría ser directa. ¿Quiénes son los que en verdad deciden este tipo de situaciones? ¿Somos en verdad las personas, en este caso los padres, responsables de la decisión, o se vuelve el propio Estado el, la persona adecuada para tomar este tipo de decisiones? ¿Somos en verdad la decisión? ¿Alguien del grupo A quiere comentar? Bueno, responder, Eh, digamos, directo. Ya que me interpeló directamente a mí, lo voy a responder brevemente yo. Está confundiendo derecho con ley. Un derecho no es lo mismo que una ley. Y sí, conozco el caso de Alfie Evans en Reino Unido, y es un caso en el que eh, el Estado se ve forzado a intervenir, particularmente porque se define como derecho, en vez de una despenalización simple. Eh, el niño, no se le consultó al niño, no se le consultó a los padres, y como es un derecho, el Estado se ve forzado a intervenir más allá de lo que quieran porque tienen que cumplir con ese deber. Por eso, cuando yo hablé anteriormente, hablé de que no me gusta que se refiera al tema como un derecho, sino como una despenalización simple de una ley. Vale. ¿Alguien más quiere concretar sobre esto? Porque lo que está claro es que, por lo que veo, vuestra controversia está centrada sobre todo en si lo hacemos, hacemos una simple despenalización, ¿no? Como ha comentado Franco ahora, o lo hacemos realmente un derecho a una muerte digna, ¿no? Que sería, esa sería una de las controversias fundamentales del debate, pero luego la otra sería también, si se llega a aprobar, quién es el órgano que llega a decidir, ¿no? ¿Cuál es el protocolo que se llega a decidir para llevar a cabo la desconexión, ¿no? de una persona o digamos, directamente su muerte, ¿no? En ese sentido, hay el que argumenta a favor o el que argumenta en contra, deberíamos también centrarnos un poco en quiénes tienen que ser el responsable y qué protocolos tienen que seguirse. Es decir, tiene que haber un tiempo desde la primera vez que lo pides hasta que se concede la muerte digna. ¿Pensáis que eso no hace falta, que hace falta? Yo no sé qué opinión tenéis a este respecto. Yo, por ejemplo, profesor, según los países en los cuales está permitido este tipo de cosas, muchos de ellos tienen ciertos procedimientos y también tienen un tema con respecto a la edad. Por ejemplo, en Holanda se puede permitir el tema de la eutanasia, o a su vez también como el suicidio asistido, como una edad mínima de 12 años. Hasta los 18, y claro, perceptido de acuerdo a los representantes legales, que vendrían siendo sus padres o cualquier otra persona a su cargo. Y también en muchos de estos, bueno, directamente en el mismo país de Holanda, acá, por ejemplo, para antes de actuar en esto, también se tiene que utilizar, el paciente tiene que tener un diagnóstico y el pronóstico de varios especialistas, ya sean psicólogos o mismos médicos, dependiendo de la situación que sea. Tienen que llegar a ser 2, hasta incluso 3, para que no haya un conglomerado detrás de todo esto y que no todo quede desde el punto de perspectiva de una sola persona. Y con el tema de, por ejemplo, el mismo caso de Holanda, como mencionamos al principio, se toma la perspectiva primero de los representantes legales, que fuera a una persona menor de edad. Quisiera responderle al compañero. Sí, claro. Adelante, Alexander. En cuanto a Holanda, hay un caso específico de un informe de Ramling sobre la práctica de la eutanasia en Holanda que arroja a la luz 1.000 muertos por eutanasia involuntaria sin consentimiento en 1990. Estos 1.000 pacientes de eutanasiados se convierten en 1.000 poderosísimas razones para oponerse a la eutanasia activa. También te hago una pregunta. ¿Puede el legislador o el psiquiatra asegurar que el enfermo está decidiendo por su deseo de morir antes de que el deseo de no ser una carga? Así como la diferencia entre ¿puede el psiquiatra o el legislador darse cuenta realmente si tiene razón o no? Respondiendo brevemente a la última pregunta, es con respecto al tema de los psiquiatras. Exactamente, estos especialistas
no tiene que ser solamente uno, sino que de por sí tiene que haber uno y luego tienen que recurrir a otro para tener por lo menos dos fuentes con las cuales respaldarse. Y en el caso de ser problemas ya psicológicos, se tiene que recurrir a un psiquiatra o a otro tipo de especialista para el caso. Y la primera pregunta que me hiciste, lo lamento, no me quedó muy claro. Digo, solo estaba diciendo el caso de que en Holanda hubieron 1000 muertes sin consentimiento de la eutanasia. Era un dato. Ya, lo que pasa es que tú estás usando muertes sin consentimiento, que básicamente son asesinatos, en mi opinión, para argumentar que la eutanasia es mala. Es como argumentar que, pucha, no sé, hay 1 millón de atropellos al año, no es la cifra correcta, estoy dando un ejemplo. Entonces, por lo tanto, no deberían haber autos. No, debería ir mejorar el protocolo, ¿cachai? O sea que finalmente pensáis que a lo mejor la cuestión sería en qué protocolo de control, ¿no? Tiene que llevarse digamos, para que esto tenga un... Porque claro, yo es que lo veo, de esto hemos hecho ya varios debates aquí en España también y surgen muchos temas, ¿no? Porque puede haber intereses desde primero una persona que puede estar enferma mental que toma una decisión incorrecta en un determinado momento de su vida porque está deprimida, que eso puede ocurrir y que me gustaría también que a lo mejor que pudierais argumentar sobre ello, ¿no? Cuando una persona tiene una depresión, un cuadro de depresión y en un determinado momento puede decidir que quiere acabar, acabar con su vida porque tiene una enfermedad, pero a lo mejor podría ser llevable y que luego a lo mejor se pasa esa depresión y si no hubiera tomado esa decisión hubiera podido seguir con su vida, ¿no? Eso puede ocurrir. Entonces, sí que me gustaría, a ver, estoy saltando casos extremos para que podáis discutir un poco sobre ello. ¿Cuál es vuestra opinión de los dos grupos sobre un caso como este, ¿no? Antes de eso, me gustaría rebatir un punto más que hizo Alexander delante con respecto, que se me fue un poco rebatirlo, que es de hecho el hecho de la culpa. Si es cierto que muchos pacientes deciden tomar la eutanasia por el hecho de que se sienten culpables de recibir este tratamiento caro, puede ser, ¿no? Sí. Eso es circunstancial, ¿cierto? O sea, yo creo que es un problema efectivamente de la eutanasia y se puede combatir haciéndose cargo, a mí no me gusta particularmente esta palabra, pero haciéndose cargo el Estado de los gastos de pacientes terminales. Entonces, el paciente no se vería en esta decisión de querer matarse porque no tiene plata o por un tema económico, ¿no? Con respecto a la cantidad de pacientes que mueren por eutanasia al año en los países que está aprobado, usualmente ronda el 0,4% al 4% como mucho, 4% como mucho, y la mayoría son de pacientes de cáncer. El 70% son pacientes de cáncer. Entonces, eso. Alexander, me parece que has levantado la mano, sí. Sí, que quiero hacer que se entienda bien la idea de cargo, porque yo decía algo así como la persona se ve influenciada por el entorno en cuanto a su familia, que ve que está sufriendo, entonces eso puede incidir en la decisión de la persona, más que venir propia de él. También el tema económico del costo de mantener su propia vida en cuanto a estar en una clínica o en un hospital, eso igual influye en la persona sintiéndose culpable y queriendo la eutanasia como más por obligación que por propia opción. ¿Puedo ahora yo? Esteban. Esteban. No, respecto al tema de recién, era como respecto a lo que hablaban de la regulación. Por ejemplo, en España actualmente, por lo que tengo entendido, está aprobada, pero sí, en parte, y además necesita regulación, se está hablando de la regulación, y por eso mismo diría que en Chile, al menos aún no debería aprobarse. ¿Por qué? Porque ¿qué nos asegura que no se den casos que particularmente pueden ser aislados en ciertos países, no sucedan, como el caso que ya se habló de Holanda,
¿qué nos asegura que no pasen estos casos y mucha gente muera innecesariamente o involuntariamente, como es el caso de la eutanasia involuntaria y no sin consentimiento? Y además, actualmente lo que está aprobado solo por la Cámara de Diputados en Chile solo tiene dos causales y quizás es demasiado corta, o sea, no es demasiado amplia para el verdadero problema que podría implicar los casos terminales en distintos tipos de enfermedades. Por eso es que no debería, al menos, aún aprobarse. ¿Por qué? Porque en Chile solo es eh, casos terminales, con enfermedades terminales sin tratamiento o con problemas de dolor insoportables para la vida humana. Excluye problemas eh, totalmente psicológicamente, obviamente, porque eso se puede tratar. Eso. Dani, Y ¿habías levantado la mano? bueno, dale. En cuanto a eso, sobre que... Ay, disculpe, me confundí. O sea, se debe regular, pero, por ejemplo, en pacientes que no están, no están en todas sus facultades para poder decidir, o sea, en sus facultades mentales para poder decidir, deberían tener un tutor legal. Y este tutor debería pasar por alguna prueba psicológica o psiquiátrica que acredite que él también está, también tiene sus facultades para poder decidir sobre la vida de esta persona a la que quiere realizar este suicidio asistido o eutanasia. Porque si bien quienes argumentan en contra podrían pensar que sí, tal vez esta persona ya pasó, o sea, puede decir sí, yo confío en esta persona, pero la persona que va a decidir sobre la persona que está sufriendo podría perfectamente asesinarla para quedarse con sus bienes y todo eso. Por eso mismo, se debería realizar una prueba psicológica que acredite realmente lo que piensa esta persona sobre la persona que está sufriendo. Eso. Respecto a lo que dijo Esteban, me gustaría agregar que él nos hace la pregunta: ¿qué nos asegura que esto no va a pasar? O sea, yo creo que lo estoy usando como excusa, pero imagínate que yo te lo aseguro. Entonces, ¿tú estarías de acuerdo con la eutanasia solo porque yo te lo estoy asegurando que no va a pasar lo mismo que en Holanda? ¿Mm? Y bueno, y con respecto a quién te lo asegura, yo creo que tú. O sea, si en vez de buscar argumentos para no estar a favor de la eutanasia, para ponerte en contra de la eutanasia, buscaras métodos para hacer este procedimiento más seguro y que no pase lo que pasa en Holanda, probablemente podrías asegurarlo tú mismo. ¿Cachai? Muy bien, yo creo que vamos a parar aquí el turno de intervenciones libre y entonces vamos a pasar a los alegatos finales y entonces como el grupo E empezó con el alegato inicial, empezará el grupo A con el alegato final. Esteban, ¿vas a hacer tú el alegato final? Sí. Venga, perfecto, pues cuando quieras. Como tema tan complejo y delicado, bueno, personalmente es una decisión difícil porque personalmente yo estoy de acuerdo con la eutanasia, pero yo simplemente he planteado los pocos argumentos que, que están en contra y más van por la regulación más que por el, el no realizar la eutanasia, por la dignidad humana. Si fuéramos en contra totalmente, tendríamos que ir a algo ético, filosófico o incluso religioso, que tampoco estoy de acuerdo. Pero esos serían aún los fundamentos más fuertes respecto a la ética. eh, es que se quita el papel, como dijo al principio Alexander, del médico con el paciente. Y es razonable y entendible que
que lo principal es el paciente, ¿no? Totalmente, pero se quita el papel que tiene principalmente el médico de sanar, más que de quitar la vida voluntariamente, o sea, no voluntariamente, involuntariamente, por petición del paciente. Y más por eso diría que aquí faltaría regulación más que negarlo. Muy bien, gracias Esteban. ¿Y quién hace el alegato final del grupo E? Yo, Pablo Millán. Pablo. Sí. Bueno, como muy bien dijo Esteban, todo esto es un caso muy, pero muy delicado. O sea, estamos hablando de algo muy potente que viene siendo la vida de una persona. Y claro, la tradicional posición de agrupaciones médicas sostiene que existe una moral interna, una moral interna propia de los profesionales directamente, y que a pesar de todas las influencias externas y variaciones normativas que ocurren en la sociedad, en la que esta se vuelve, está siendo desafiada por otros grupos. De hecho, hasta el día de hoy son bastantes. Y claro, cabe destacar que el hecho de cuestionar algo no está mal, sino que es algo que la gente está pidiendo que se tenga que analizar, y porque hay gente que lo está considerando bien. Se está planteando algo que bajo el prisma que estamos presentando cumpliría un rol benéfico para aquellos casos que básicamente están sufriendo, ocasionados por alguna enfermedad que se torna intolerable, incluso contando con los mejores accesos y cuidados paulativos. Y también rescatando lo que también está diciendo Esteban, el tema de cómo se tiene que llevar a esto, hay que tratarlo con pinzas, ya que un tema así de importante, de cierta forma, no se puede permitir este tipo de casos de que sea una muerte que no esté a favor o involuntaria de la persona. Y que uno tiene que ser muy riguroso al tratar este tema por eso mismo. Bueno, hoy en día la mayoría, como dije anteriormente, la mayoría de los médicos se oponen a la eutanasia activa o directa, pero para que este rechazo sea sostenible, es consciente que se requiere un sistema de abstención a terapias relativamente inútiles o desproporcionadas, debido a la atención a la necesidad de los pacientes. Más allá de decir con todo el tema que pudimos hablar aquí entre nosotros, pudimos llegar o concluir entre nosotros mismos de que llega a un punto en común de que si es que esto es un tema a tratar y que tiene que ser muy riguroso y tiene que estar bien regulado ya sea por el Estado o las mismas personas o los médicos en cuestión, sin pasarlo a llevar a nadie. Muchas gracias, Pablo. Bueno, pues ha sido un buen debate. Yo creo que a mí como externo que soy, porque realmente lo hemos planteado en plan general, ¿no? Pero estábamos dicho desde un contexto de Chile. Yo creo que eso ha habido solo una persona en la que lo ha centrado un poquito en Chile. La sanidad en Chile es pública, privada, es decir, cuando una persona tiene, digamos, que someterse a estos tratamientos paliativos que pueden ser muy caros, tiene que ser con seguros privados, públicos, porque eso, quieras que no, es como habéis dicho, es uno de los factores también importantes, ¿no? De cara a la cuestión económica, aquí no es baladí, es un factor también, ¿no? Sí. Bueno, acá déjame responder eso, Jorge, porque quizás sí, ahora ya estamos fuera del debate, ¿no? Claro, sí. Los estudiantes, donde quizás la mayoría de ellos todavía no inician su vida laboral, no están necesariamente al tanto de esto. En Chile hay un sistema mixto donde tú eliges si te vas al sistema público o al sistema privado. Estadísticamente, menos del 20% de los chilenos estamos, en mi caso, en el sistema privado, ¿ya? La mayoría está en el sistema público, ¿ya? El sistema privado, en general, salvo en algunos casos excepcionales, que es maternidad y urgencia, ¿no es cierto? En general te entrega un mejor servicio, pero también muchísimo más caro, ¿ya? Aquí en Chile te obligan a imponer, o sea, a descontarte de tu sueldo aproximadamente un 8% como mínimo. Si es que estás en el sistema público, te descuentan un 8% de tu sueldo, salvo que seas indigente. Ahí tienes salud completamente gratuita. ¿Ya? Y como te decía, en Chile al menos lo que es maternidad y urgencia, el sistema público funciona bien. Cuando son
sistemas intermedios, te torciste un pie, normalmente el sistema público funciona bastante deficientemente. Vale. Claro, es que el problema es y entonces el sistema público no cubriría bien lo que sería, por ejemplo, una enfermedad larga de 5 años de un paciente, ¿o sí lo cubre? Si es que tú vas a parar a la sala de urgencias, normalmente te cubre todo, ¿ya? Pero si vas a una sala que es de cuidados intermedios, normalmente ese sería también, el caso normalmente, ¿no? Claro, también es gratuito, pero tienes listas de espera enormes y a veces la gente se le agravan enfermedades esperando eso, y las listas de espera en Chile no se han podido resolver en ningún gobierno. Por el contrario, ¿sí? Con respecto a eso, llamaron por teléfono, me acuerdo, a una señora en La Serena, a la que para darle una sesión a su marido que tenía cáncer, y el marido se había muerto hace 2 años. Sí, no se había casos así que son tragicómicos. Eso es típico de Chile, típico. O sea, yo te cuento un caso personal. Mi madre tuvo una trombosis en la pierna y se demoraron más de 1 año en operarla cuando la trombosis ya había avanzado enormemente. Y en esa época yo no tenía los medios para apoyarla, yo era estudiante. Pues claro, es que eso es un factor, al final es un factor a tener en cuenta. Claro. Bueno, pues muy bien, vamos a pasar al siguiente debate, ¿vale? Entonces vamos ahora a debatir sobre, exactamente el título sería las redes sociales si tienen una influencia positiva en la sociedad. El grupo B nos tiene que convencer de que sí que tienen una influencia positiva, y el grupo C nos tiene que convencer de que no tienen una influencia positiva, ¿no? Entonces, en el grupo B, ¿quién va a empezar con el alegato inicial? Hola, profe. Yo, Eduardo. Eduardo. Yo voy a hacer la introducción. Venga, muy bien. Pues venga, Eduardo, cuando quieras. Acuérdate que tienes entre 2 y 3 minutos. Ok. ¿Ya? Sí, adelante. Ya. Buenos días todavía. Yo soy Eduardo Alvarado, junto a mis compañeros Germán y Sebastián. Vamos a hacer el alegato a favor de que las redes sociales realmente son buenas para la sociedad. Y es que en una sociedad tal cual como las que estamos involucrados en la actualidad, que se ve marcada por el ritmo del desarrollo científico y tecnológico, es inevitable la aparición de algo como las redes sociales, debido a que somos seres de convivencia y buscamos justamente mejorar nuestras comunicaciones y vínculos a pesar de la barrera física. Y eso se ha visto mucho más incluso en la actualidad, con todo este contexto sanitario del COVID en el que nos vemos involucrados. Las redes sociales han tomado un rol protagónico en la vida de muchas de las personas en el mundo. Y es por lo mismo que se plantea en este momento si realmente es un aporte positivo para el día a día. Pues pues bajo nuestro punto de mira como grupo, opinamos que sí es bueno en muchas de las distintas aristas que serán nombradas a continuación, tales como lo social, empresarial o la información científica que se puede entregar, haciendo matiz que como todo, en exceso es malo. Pues podemos ver cosas como donaciones de páginas de memes, colectivos que ayudan a pequeñas empresas, a pymes, redes solidarias como las que involucran las ollas comunes. Hay ciertas redes sociales que involucran en eso. Y muchos otros ejemplos que les mostraremos a continuación con mis compañeros. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Eduardo. Te ajustas perfectamente a tiempo. Entonces, ahora el grupo C, ¿quién va a hacer el alegato inicial? Yo. Venga, pues Nicolás Silva, cuando quieras. Veamos. La preponderancia de las redes sociales digitales a día de hoy es una realidad no solo producto de las tecnologías y sus avances, sino que también por la distracción que genera esta comparada con otros medios de comunicación, como por ejemplo la televisión. Navegar dentro de las redes sociales digitales a las que hablamos, porque claro, es muy importante hacer esa distinción, nos consume gran parte del día, aunque muchos no nos den cuenta. Alguien puede llegar a estar días completos, 24 horas de su día
conectado realmente a un aparato tecnológico que te permita acceso a estas redes. Entonces, el tiempo y atención entregados a estar conectados, que termina generando efectos adversos que muchos desconocen o obvían dentro de esto, sin considerar lo que es realmente estar conectado. En la edad escolar y en la adolescencia, el uso de estos instrumentos tecnológicos puede brindar oportunidades positivas, indiscutiblemente, para los aprendizajes y para la socialización. Sin embargo, tenemos que poner énfasis en aquellas cosas que nos perjudican. Más frecuentemente se observa un uso excesivo de estos dispositivos electrónicos que repercute sobre la capacidad de concentración, el rendimiento escolar y sobre la cantidad y calidad del sueño nocturno, lo cual asimismo deriva en una serie de problemas de salud. No dormir bien es sumamente importante, descansar. Algunos adolescentes que utilizan demasiado las redes sociales presentan síntomas de depresión, déficit del sueño, sobrepeso, aislamiento social, o están expuestos a contenidos y contactos inapropiados o de riesgo que comprometen su privacidad y la confidencia de sus datos personales. Esto también es sumamente interesante porque en la medida que más nos imbuimos dentro de estos mundos virtuales, más nos alejamos de lo que es realmente tener redes sociales. ¿Cómo, por ejemplo, nos damos cuenta de que nos volvemos cada vez más instantáneos, más mecanizados? ¿Cómo vemos que asimismo nuestra información está circulando por todas partes, muchas veces sin nuestro conocimiento y sin nuestro consentimiento? Por lo que la apariencia de la que todos creen de las redes sociales puede ser un arma de doble filo muy peligrosa, muy, muy peligrosa. Sin considerar, por ejemplo, el abuso que se usa de estas para el marketing de las empresas. Día a día se espían nuestros datos para poder enviarnos información diferenciada a cada uno de nosotros para poder seguir vendiéndonos cosas. Entonces, ¿qué tan conectados debemos estar realmente? ¿Cuál es el punto de equilibrio en todo este avance inexorable de la tecnología? ¿Es realmente favorable estar así de conectados? Bueno, yo creo que son perfectas estas preguntas, que además así lo dejamos justo en el tiempo, para empezar el turno de intervenciones directas, ¿vale? O sea que a partir de ahora, por alusiones, refutaciones, lo que queráis, empezamos con las intervenciones directas. Por favor, me lo pedís y entramos. ¿Germán? Sí, profesor. Venga, adelante. Aquí tengo una duda. Acá que Nicolás, si no me equivoco, se llama. Sí, Nicolás. Hablaba de que el uso de redes sociales generaba una distracción. Y por lo que logré inferir de lo que dijo, hablaba de las horas que uno le dedicaba a ellas. Entonces, mi pregunta es si él considera que el problema es el uso que se le da a las redes sociales o son las redes sociales en sí mismo. O también hablaba de que esa distracción por el uso excesivo de las redes sociales generaba una adicción. Pero y nombró un estudio, o si no me equivoco, nombró un estudio, pero he encontrado otros estudios también donde dicen que el uso excesivo más que de redes sociales, de Internet, es una adicción a Internet y no a redes sociales. Muy bien, Germán. ¿Quiere alguien, digamos, para alusiones en el grupo C, decir? ¿Yo puedo decir algo? Sí, claro, por supuesto. Adelante, Antonio. Claro, cuando dices que la adicción en sí es a Internet, o sea, bueno, claro, pero redes sociales se manejan dentro de Internet y no podemos negar que las redes sociales están diseñadas para ser adictivas. Por algo tienes un scroll infinito en casi todas las redes sociales. Y más encima, su algoritmo está hecho para seguirte, o sea, para mantenerte adentro de la red social. Entonces, sí, en parte el usuario tiene que controlar su uso en Internet, pero no es del todo su culpa en tanto de que las redes sociales están especializadas en hacerte adicto a ellas por su mismo diseño. Eso.
Entonces, en tu caso, aquí voy a intervenir yo porque eso me parece un tema muy interesante. ¿Esto qué podría ser? ¿Algo parecido al caso que hubo en los 80 contra las tabacaleras por añadir sustancias adictivas en el tabaco? ¿Tú lo pensarías que sería algo parecido a esto o cómo? Claro, podría verse de esa misma forma, porque las mismas redes sociales, quizá para tornarlas de manera positiva y no negativa, como lo pensamos en nuestro grupo, sería que tuvieran algún tipo de control o eje que mantuviera las redes sociales controladas en ese sentido, pero es todo lo contrario, hay una competencia entre todas las redes sociales por cuál es más adictiva. Entonces, y tienen, bueno, especialistas en ellas que se encargan de diseñar estos componentes, yendo desde el color de la página, la forma en que está construida y el algoritmo. Por lo demás, no hay que perder de vista que todas las redes sociales son empresas dedicadas a ganar dinero. Yo quiero comentar algo que dijo Sí, claro, compañero Sebastián. Nicolás. Sí, sí. Él hizo la siguiente pregunta: ¿qué tan conectados estamos? Bueno, yo igual quiero comentar un poco eso y no me quiero enrollar tanto porque me cuesta un poquito hilar este tema un poco, pero a eso de qué tan conectados estamos, yo quiero hacer referencia al nivel de cultura que hay hoy en día sobre las redes sociales, puesto que son unas tecnologías relativamente nuevas. Si bien no lleva más de 20 años, es muy nueva, entonces la gente promedio, por así decirlo, no sabe cómo usarla al 100% ni sabe cómo defenderse al 100% de ella, pero naturalmente eso va a ir cambiando a través del tiempo según vaya desarrollándose cualquier red social. Entonces, acompañado de eso, yo quería comentar un poquito las ventajas que existen, porque Vale. la más importante es la comunicación instantánea. El hecho de que, por ejemplo, hay alguna catástrofe y nos podamos comunicar instantáneamente a través de Internet para dar aviso, para protegernos, ya que normalmente se caen las señales telefónicas. Otro muy importante es que dan muchas oportunidades laborales a través de las redes sociales. Y otra que también se ha visto últimamente, el tema de las funas, por ejemplo, que los que son las denuncias sociales, donde se encuentra como una especie de refugio para quienes no pueden expresarse a viva voz sobre cosas que le pasan. Entonces, igual son una ayuda. Y en términos para la empresa, también son favorables. Hace que, por ejemplo, una marca mantenga un cierto posicionamiento dentro del mercado. ¿Me entienden? Sí. Igualmente, díjalo, dale no. Sí, sí, No, dale. Dale nomás, sí. Quería concluir más o menos. Quería también acotar a lo que decía mi compañero, que como comenté en la introducción, también se dan algunos casos de redes sociales, de páginas en este caso, que se dedican directamente a ayudar. Por ejemplo, estos colectivos que se dedican a promocionar las pymes. Por ejemplo, yo vivo en Limache, en la quinta región de Valparaíso. Y aquí hay una página que es el colectivo Yuca, que lo que hace es promocionar pymes de gente que está interconectada, que así intenta tener mayor alcance. O por ejemplo, en las redes solidarias, mismamente hay una que se llama la Red Solidaria Limache, que con todo este tema de la pandemia se formaron las ollas comunes. Y esta red en específico, la Red Solidaria Limache, se encarga de, primero, recolectar alimentos necesarios para las ollas comunes y también de avisar cuándo se van a hacer, cosa de que se vaya esparciendo por la misma masividad de ellas. Otro caso les pongo. Este niño que todas las redes, o sea, muchas páginas de memes y páginas en general ayudaron, que es su nombre de usuario es Tommy con 3i 11. Este chico tenía una enfermedad que le imposibilitaba y que su sueño era ser youtuber. Finalmente se logró y hace unos pocos días fue nombrado con un premio, con el Copihue de Oro, por uno de los mejores youtubers del año. Y también les tengo el ejemplo de las páginas que ayudan a encontrar mascotas. Por ejemplo,
yo tengo una amiga que el otro día atropellaron cerca de su casa un perrito. Y por sus redes, justamente, se compartió la información del perrito, de que ella lo llevó al veterinario y que si alguien la había encontrado, o sea, si es que era de alguien, cosa de hacerlo lo más masivo posible. Y eso con muchas otras mascotas, gente que se pierde, y etcétera. Oye, ¿puedo decir Muy una bien. cosa? Que hay un hecho que creo que ustedes no han considerado quizás por un tema etario. Este es un argumento, voy a llamarle boomer, porque mi hija me llama boomer a pesar que no soy tan viejo para ser boomer. Eh, Fíjese que cuando surgieron las redes sociales, lo que pasó como hecho, no estoy valorándolo, es que mucha gente se reencontró, para bien o para mal. Gente que no se había visto por décadas, a través de las redes sociales se reencontró. A veces para bien, a veces para mal. No sé cómo han considerado eso ustedes. En mi caso personal, mi mamá se reencontró con sus compañeros de colegio y fue bien un año y después fue para mal al siguiente. ¿Qué fue? ¿Germán? No, no, y no solo, bueno, en las redes sociales se llaman redes sociales porque en realidad tiene como quizás su fin original es comunicación, la comunicación social y quizás cotidiana entre las personas, pero hoy en día es usado ampliamente, no solo para negocios, no solo para comunicarse con conocidos o conocer gente, sino que también se usa, y para hechos beneficiosos, como mencionaba mi compañero hace un instante, sino que también se usa para algo que a mí me interesa bastante, que es la difusión científica, que esto de usar las redes sociales con este fin se ha ido masificando los últimos años de una manera exponencial. Y a mí me gustaría, para que todavía queda 5 o 10 minutos de término de intervenciones directas, que elaborarais un poquito sobre un tema que es muy delicado también, ¿no? Y que además yo como Waldo, siendo padre, en la relación entre las redes sociales y los menores, ¿no? Y el acceso que puedan tener los menores a las redes sociales, el acceso que tiene la gente mayor a los menores a través de las redes sociales. Entonces, todo esto, ¿qué puntos le veis a favor, en contra, en función de los diferentes grupos? Yo quiero comentar algo sobre eso. Sí, Como había dicho delante, todas las redes sociales son beneficiosas y al igual que como la mayoría de las cosas, en su justa medida y en su buen uso son beneficiosas. Si uno las usa mal, vamos a obtener malos resultados. Asimismo, como el caso de la niñita hace poquito que encontraron que se había escapado de Valparaíso y la cuestión. Claramente falta cultura sobre el uso de las redes sociales. Ese es el único problema que yo podría encontrar así como directo, porque los niños no se preocupan, los papás no se preocupan, no se preocupa nadie, entonces si nadie se preocupa a nadie, vamos a usarlas mal, así de sencillo. Entonces, al igual que debería ir desarrollándose las redes sociales para que funcionen de mejor forma, también habría que ver la posibilidad de instruir de alguna forma mejor a la gente sobre su uso. Hasta incluso el correo, mi abuela no sabe ni usar el correo y lo necesita para sacar los permisos colectivos y todas esas cosas. ¿Pero hay una edad A ese- mínima para utilizar las redes sociales en Chile? ¿Cómo? ¿Hay una edad mínima para utilizar una edad legal a partir de la cual se puede Que utilizar las redes sociales? ¿Me entendéis lo que me quiero decir? no, sí, sí, yo te entiendo. Yo no sé, pero yo sé que Facebook puede ocuparlo legalmente arriba de los 12 años, más o menos. Pero claro, uno puede mentir. A eso voy yo con el mal uso. Claro. Y a falta de cultura. No, pero de todas maneras, 12 años, ¿piensas que es suficiente edad para tener un No, control no, sobre las relaciones? no, no. Pero va también acorde a las políticas del país, así como el debate pasado hablamos de los juegos y de las calificaciones que tiene, cada país tiene los suyos. Entonces, también va por ahí el tema. Cada país debería tener su política sobre el uso de Pero redes no sociales. estamos hablando de políticas públicas. No, 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 pero que dentro de los países cada uno se ajusta a su realidad. Aló.
¿Aló? Ahora sí. No, tenía el micrófono, sí. creo que cambiado. No he hablado hace rato y tengo varias cosas acá ya juntaditas para que estén atentos. Venga. Desde uno de los primeros argumentos fue como que nos tiraron en realidad como contraargumento entre comillas, fue si el problema era las horas dedicadas o el uso de redes sociales en sí mismo, el uso o las redes sociales en sí mismas. El tema es que las redes sociales son las que en realidad no nos quitan tantas horas. O sea, uno puede pasar literalmente 24 horas conectado, pero no, o sea, no estando así pendiente del celular, digámoslo así, pero por ejemplo, con alerta, con internet activado, ¿cierto? Para estar atento ante cualquier intercambio de información. Suena una burbuja de Facebook y uno va corriendo a abrirla, ¿cierto? La cultura de la inmediatez no ha tenido así y claramente es un problema cultural, claro. Muy poca gente se dedica y realmente se desconecta de las redes sociales. O sea, encontré una cifra que no más del 10% realmente se desconecta más de 3 horas diarias. O sea, imagínense todo lo que en realidad estamos invirtiendo en las redes sociales y solo por ser red social. O sea, Internet es un tema separado, ¿ya? Respecto a las oportunidades laborales, es verdad, Facebook se ha convertido en un mercado prácticamente, bueno, el marketplace por sí mismo nos ayuda justamente a vender mucho más y a promocionar nuestra empresa, pero tengan en cuenta también que se vuelve muy cerrado el negocio, o sea, nosotros estamos vendiendo nuestra información personal a cambio de artículos que nos gusten o que se nos acerquen a nuestros gustos. ¿Es realmente correcto, entre comillas, o ético vender nuestros datos o dejar, de cierto modo, sin conocimiento normalmente, que tomen nuestros datos, nos creen un perfil publicitario y prácticamente conozcan todo de nosotros solamente por querer tener cosas o por ajustar publicidad a nosotros? O sea, tengan en cuenta mucho el tema de la privacidad, que es lo más vulnerado probablemente en cuanto al uso de redes sociales. Muchos no leen los términos de uso. Respecto a las denuncias sociales, la FUNA yo creo que no va a curso. ¿Ya? Sinceramente, los temas que pueden llegar a alguna cosa jurídica, que vaya a eso, porque realmente realizan mucho daño normalmente la FUNA. Se ha encontrado relevancia en que pueden ser FUNA falsas y la información que corre en Internet, justamente acá me llevo a otra, que ustedes dicen que información científica, investigaciones, todo eso, en realidad en Internet uno puede encontrar muchas cosas falsas porque em, la, la, mm, de cierto modo, la información no está verificada. Muy pocas veces uno puede encontrar realmente a un médico hablando algo coherente normalmente. Por último, con el COVID se dio mucho, ¿cierto? La típica del oxicloro, no me acuerdo, del hipoclorito, tomar hipoclorito para sanar el COVID o ABC, ¿cierto? La información no es realmente confiable en Facebook, no es una fuente confiable de información. ¿Por alusiones? ¿Alguien del grupo B? Sí, yo acá, lo que hace es que acá el compañero sí, sí, me da la impresión de que sigue aludiendo al uso de las redes sociales y finalmente el uso que se le da a las redes sociales ¿es problema de las redes sociales o de las personas que la usan? O De la sea, cultura de las una, personas. una persona que maneja en estado de ebriedad es culpa de haber creado el auto que maneja en estado de ebriedad o del alcohol o de la persona O, que maneja en estado de ebriedad. o del cantinero que le sirvió el trago, po, ¿no? Claro. Claro. ¿De quién es el problema? De la Ahora, persona. también el compañero decía algo de las horas conectadas, de las personas cuántas horas pasan conectadas a las redes sociales. Él dijo que hablaba de 3 horas desconectadas. No sé en qué momento duermen las personas, pero decía que en 3 horas pasaban a lo más 3 horas desconectadas al día. Yo tengo un estudio acá que es no lo voy a decir el nombre en inglés porque no, mi inglés es bastante precario, pero que es de una revista de computadora y comportamiento humano, el cual indica que unas 3.000 millones de personas alrededor del mundo usa las redes sociales y se calcula que dedica en horas cronometradas continuas, o sea, en la suma de todas las horas que usa al día, dedica 2 horas al día. No es la información que entregó el compañero, o yo tengo esa información. ¿Sabes que en el teléfono también sale eso? En el teléfono también sale
cuánto tiempo le dedica a cierta aplicación, ¿sabes? Y yo una vez la revisé y como un día, 2 días nomás, la verdad. Sí, son las horas continuas a las que uno de cierto modo está pendiente del celular, ¿cierto? Revisando Instagram o Facebook, pero en realidad Messenger siempre te va a avisar cuando te llega un mensaje. Instagram, WhatsApp, todo te va a llegar cuando te llega un mensaje. A eso va con la Sí. conectividad. Hay algo que no había tocado acá, que era el tema de la estafa y la suplantación de identidad, que en Facebook se da mucho y que acá el profesor Jorge Ruiz justamente había mencionado. Lamentablemente, Facebook es una plataforma en la que es posible realizar este tipo de malas prácticas, claramente. Y no estamos o no tenemos realmente el control sobre ellas, sobre nuestro hijo o sobre quién de nuestra familia maneje la red social para poder protegerlo, ¿cierto? Entonces es un espacio vulnerable al que uno está expuesto. Y no sé si sigue un poco de discusión este tema, en el sentido de que ustedes dicen que el problema sería del usuario o de la red social. Estamos hablando de que si la red social es buena para la sociedad, entonces estamos hablando de que si le hace bien a las personas o no. Entonces, si vemos un comportamiento generalizado de que la gente hace mal uso de estas, claramente no está siendo prolífero y prometedor, entre comillas, el uso y el manejo de estas. Yo te puedo poner un ejemplo. Si, por ejemplo, ya, la sociedad aquí chilena, latinoamericana, más o menos, versus, voy a especular un poco quizá, una sociedad europea donde tienen otro pensamiento, otras metas también, diciéndolo así como por encima. Eh, Ay, verdad que se me fue un poco el hilo. Eh, si tú haces como un estudio entre las dos sociedades, las dos van a tener redes sociales, pero uno tiene otros intereses, ¿ya? No sé si entienden un poco a dónde quiero llegar. Los europeos, por ejemplo, van a querer desarrollarse. Aquí van a querer estafarte. Los dos van a tener redes sociales, pero todo va al uso que le va a dar. Todo va en el uso. Exacta. Todo va en el uso, en cómo lo vas a ocupar, en qué mente tienes para ocuparlo. Que claro, es Claro, una pero herramienta. No, dale. Bueno, aquí en Europa no te estafan. claro, No, sí, obvio que sí, po, pero es No, un sí. ejemplo un poco ridículo, pero es para hacer ver una postura solamente. más allá del uso que Ya se le veo. dé en el primer mundo o acá en países en vías de desarrollo, de cualquier manera hay un uso generalizado que, como decía el Nico, hay que controlarlo de alguna manera, pues si sabemos que es generalizado, entonces ¿por qué sería positivo? Aparte que el hecho que mencionaba Eduardo antes, que, bueno, que nos permite conectarnos y reconectarnos, sí, obviamente es positivo, pero también se ha usado muy negativamente y de manera peligrosa a lo largo de los últimos años, en tanto de que, por ejemplo, grupos que antes hubieran estado aislados en ciertas partes del mundo, ahora están generalizados, como por ejemplo la gente que hace teorías conspirativas, la extrema derecha, encuentran un refugio en foros de internet y eso ha llevado a cambios inmensos en la política de todo el mundo, llámese que Trump llegara a ser presidente, etcétera, etcétera. Y eso ha sido como una influencia, pero solo debido a redes sociales, como esa masivización de lo que está pasando. Igualmente, las propias redes Perdón, tienen me gustaría herramientas acotar algo al punto de mi para. compañera después. Déjame terminar un Continúa, poquito el continúa, punto. sí, sí, continúa. Sí, sí. Mismamente, como decía mi compañera Antonia, las redes sociales tienen herramientas para aplacar eso. Por ejemplo, en Instagram se puso una alerta cuando se comparte una publicación que hace referencia al COVID o la vacunación directamente, que muestra un recuadro en el cual se muestra la información respecto, la información verídica, científica del COVID, de la vacuna. En el caso que dijo mi compañero Nicolás Avedaño, creo, que don Nicolás, el caso de las estafas, de la suplantación, existe también, por ejemplo, en Facebook y en Instagram, existe el reportar las cuentas que hacen un suplantamiento. En Instagram, de hecho, hay algunas ocasiones que se puede poner directamente la cuenta a la cual se está siendo suplantada. Y justamente también por eso, como
un reflejo de la sociedad sale también justamente la funa. La típica en el grupo de compra-venta de Facebook, quiero funar a tal persona porque está estafando con tal cosa, vendiendo tal cosa, pero en verdad no lo hace. Es un propio reflejo de la sociedad y es una forma en la que se emplea como herramienta, al fin y al cabo. Nicolás, que has pedido antes la palabra y luego ya cerramos con los turnos de conclusiones, ¿vale? Después quería decir también una cosa. Sí, bueno, Nicolás, Germán, ¿vale? Intervenciones cortas y luego ya concluimos, ¿vale? Cuando hablamos al final de que va como por la cultura de las personas, yo no sé quién estará midiendo la cultura de las redes sociales, pero bueno, igual es importante darnos cuenta que las comunidades beneficiosas, tanto como para buscar animales, como para hacer ollas comunes, como para cualquier cosa beneficiosa de las personas, ya existían antes de las redes sociales y funcionaban antes de las redes sociales. Pero no así las redes de pederastas, por ejemplo. ¿Y para qué vamos a hablar, por ejemplo, del caso de lo que pasó en España con la jauría? Un grupo de personas, por ser educado, llamarlos de alguna forma, con actos realmente barbáricos, dignos del tercer mundo, pero en Europa, ¿quién lo diría? Pensábamos que en esos lugares tenían mejores condiciones de salud mental y de cultura contra las redes sociales. Entonces, no nos confundamos. Hay cosas que son muy buenas y muy brillantes, pero dentro del Internet y de las redes sociales existen cosas bastante oscuras, muy, muy oscuras. Por lo demás, y termino con esto, si yo soy una red social y te invito a mi casa, y tú venías a mi casa y de repente golpeas a alguien, es de estricta responsabilidad mía lo que pasa en mi casa. Por supuesto que sí. No me puedo desligar completamente. Entonces, esto de que son las personas, es la cultura, el Internet, no. Hay redes sociales que permiten que se hagan abusos y que por otra parte no impiden que estos se sigan cometiendo. Como por ejemplo la jauría en España. Sí. Bueno, yo le quería hacer una pregunta a Antonia, pero voy a hacer una acotación a Nicolás. Sí, porque ya no hay alusiones directas después de ti, o sea que no puedes hacer preguntas porque nadie te puede contestar. O sea, a partir de ahora ya solo queda el alegato final. O sea, entonces no voy a plantear la pregunta que tenía mi compañera. Voy a dejar el bueno. Pero a lo que decía Nicolás, finalmente él está asimilando de que el problema en sí, sigue asimilando de que el problema en sí son las redes sociales y no es como el uso. Creo que no ha planteado ideas de cómo se usa el Internet y cómo usamos las redes sociales, pero no ha dicho literalmente cuáles son los hechos tangibles que son en contra del uso de redes sociales. Perdón, pensé que el ejemplo de la jauría te quedaba claro. No me quedó claro porque el tema de Internet, la red de pederastas, todo eso viene antes inclusive de las redes. Si bien son redes sociales, pueden ser redes sociales, son de redes sociales que en esos tiempos que no son masivas. En Internet, que no tiene que ver con redes sociales, se puede encontrar material pornográfico infantil sin ningún problema y no tiene que ver con las redes sociales. Bueno, a lo que va mi compañero vamos a dejarlo un segundo, porque vamos a permitir entonces a los grupos que hagan los alegatos finales. ¿Quién hace el alegato final del grupo C? O bueno, ¿quién empieza? Si lo vais a hacer colectivo. ¿Antú, Antonia? Sí. Venga, pues cuando quieras. Ya. No podemos impedir el uso y funcionamiento de redes sociales, pero sí lo ideal sería reducir su impacto negativo en la sociedad y para eso, en primer lugar, tenemos que reconocer su impacto negativo. Para esto tenemos que tener en cuenta que su uso en exceso es dañino para la juventud, los niños, niñas y adolescentes, porque afecta su salud mental de forma significativa y los aísla de sus pares. Además, hay que regular y masificar lo que implica el uso masivo de redes sociales. Por un lado, la mayoría de los usuarios no tiene entendimiento extensivo de los términos y condiciones y sobre el uso de sus datos por parte de las distintas compañías de redes sociales, entre ellos Facebook, LinkedIn, Google. Y por último, hay que dar a entender que los algoritmos de dichas redes sociales llevan a los usuarios a visualizar contenido en un entorno cerrado de sus posturas. Es una cámara de ecos. Que esto lleva a la polarización de posturas políticas y sociales, que no permiten acuerdos para una sociedad próspera, porque siempre estás en contacto con la gente que tiene tus mismos pensamientos políticos.
Por esto creemos que es importante visibilizar el impacto negativo de las redes sociales para tener un uso controlado de ellas. Y esto no es solo por parte de nosotros, sino que las mismas redes sociales deberían controlar su uso. Como decía el Nico, claro, dentro de su casa tienen que poner las reglas y ojalá todas tuvieran reglas parecidas, no solo Facebook distintas que las de Google, para que pudiésemos regular cómo la sociedad va a avanzar con ellas, dado que en los últimos años las redes sociales han avanzado más rápido que las leyes de los países. Muy bien, gracias Antonia. ¿Del grupo B alguien hace el alegato final? Sí, yo ya puedo dar inicio Venga, o puedo dar un pequeño pie a una conclusión que nosotros hemos llegado en las discusiones como grupo. Bueno, nosotros como grupo hemos determinado que quedan demasiados campos, no lo bastante conocidos todavía para extraer conclusiones definitivas sobre el uso de las redes sociales. Ya vemos que nosotros planteamos los beneficios, ya sean sociales, divulgación científica o de negocio, y tenemos al otro grupo de compañeros que plantean cosas en contra. Pero para nosotros la evidencia apunta en una sola dirección, que las redes sociales afectan a las personas de manera diferente, dependiendo de las condiciones preexistentes y sus características personales, ¿ya? Y tenemos claro que el uso excesivo de estas redes sociales probablemente no es desaconsejable, pero sería erróneo, por lo menos para nosotros, que decir que son definitivamente algo malo, porque es innegable los grandes beneficios que han traído a nuestras vidas. Eso. Muy bien, gracias Germán. Pues Germán, con esto yo creo que ¿alguien del grupo B quiere concretar? ¿Tenéis todavía un minuto para completar el alegato y final? ¿Sebastián? Que finalmente, Eduardo. antes que nada, a Germán le habían pedido el eso apellido. estaba leyendo. Quieren tu Al fin y apellido al para cabo, evaluar. nosotros no podemos negar que hay una parte de las redes sociales que es mala, como dicen nuestros compañeros. Y es que es importante matizar que por cierta parte hay que tener la cultura como para saber usarla, la cual obviamente se va desarrollando con el tiempo. Si no vamos a pedir de que de un día para otro sea así. Eso, y que también hay que matizar que... Ay, perdón, se me fue. Lo había escrito. Que todo en un extremo es malo. Que al fin y al cabo nosotros tenemos que ser como moderados en cómo ocupamos. Y lo que les comento es una cosa que con el tiempo se va dando en la sociedad, en la propia idiosincrasia de los distintos países, de las sociedades. Y que hay que saber que hay cosas malas, al fin y al cabo, en las redes sociales. Pero también hay cosas buenas. Y nosotros creemos que teniendo la suficiente altura de mira al respecto, podemos considerar que sí, finalmente son buenas las redes sociales. Solamente es una herramienta muy poderosa, pero voy a citar una película aquí, que un gran poder conlleva también una gran responsabilidad. Bueno, Peter Parker, bien, buena frase. Bueno, pues vamos a acabar aquí. Mira, fijaos, aquí os quiero comentar si os fijáis en el debate, os ha costado encontraros, porque digamos que la controversia a lo mejor podría estar definido de tal que está la legislación actual y las redes sociales actuales en Chile, ¿son beneficiosas para la sociedad o no? Porque claro, es evidente que hay puntos a favor de las redes sociales y hay puntos en contra, cualquiera, ¿no? Entonces la cuestión es, tal como está la situación ahora, ¿veis cómo lo importante que es definir la controversia bien para que no os disparéis cruzados, ¿no? Porque uno está diciendo, no, esto tiene cosas buenas, innegable, o esto tiene cosas malas, innegable, pero la cuestión es, en la situación en la que está ahora en Chile, con la legislación que hay en Chile con respecto a las redes sociales, ¿pensáis realmente que es que está, digamos,
tal como está ahora, ¿cambiaríais la legislación para que las redes sociales estuvieran más reguladas, menos reguladas? A lo mejor el debate también hubiera estado también, ¿me entendéis lo que quiero decir? Hubiera estado también ir hacia, o sea, tenemos que regularlas más con respecto a lo que hay ahora, evidentemente, ¿no? Las restricciones de la realidad se llaman. Sí, pero claro, pero es que las redes sociales se basan también, yo entiendo que las redes sociales se basan en un principio en el que no debería haber mucha restricción, y entonces ya restringir una red social es, por definición, algo que ya lleva yo entiendo que lleva su peligro, ¿no? Pero por otro lado, es verdad que parece que el debate no estaría bien centrado si no definimos muy bien cuál es la situación actual, ¿no? Y cuál es la legislación de cada uno. Aunque ya te digo, a mí me ha parecido muy interesante y se nota que este es un tema que os interesa a todos. Acá en Chile no hay legislaciones. Claro, no hay y ahí es donde quiero llegar a parar. O sea, aquí en España es igual. O sea, todo el mundo, y con esto, el que se quiera desconectar, la clase ya ha acabado, o sea que a partir de ahora ya el que se quiera desconectar, ya está todo evaluado y todo. Por favor, acordaos de mandar la evaluación a Waldo, ¿vale? De cada uno. Sí. Hoy. Pero sí, hoy, sí, porque si no se os olvida, luego es muy complicado con la gente. Pero es verdad que la cuestión es que como algo nuevo, yo creo que alguien dijo 20 años. 20 años, yo no creo que haya una red social. No, yo dije eso, yo dije que no tienen más de 20 años las redes sociales, son ¿Qué va? Menos, sí, mucho menos. Parece que llevan toda la vida, pero realmente a lo mejor llevan, yo no sé cuándo surgió, o sea, Facebook, que probablemente Facebook fue la creo primera que está a punto de social. cumplir 20 años. Creo que Facebook está a punto de cumplir 20 años. El sí, problema pero es que Facebook al principio era muy minoritaria, era una red social solo para la universidad. Sí. O sea, lo que Entonces, es una red social. El correo antes se podría haber catalogado como una red social, porque claro, de una u otra forma igual te permite mantener vínculos. Sí. Es más antiguo el correo. Sí, al final es que es donde pones el límite para llamarlo red social, ¿no? Entonces, claro, pero la cuestión es eso, la persona realmente. La poca legislación que hay. Messenger. Antes de Facebook estaba Messenger. Messenger, ICQ. Claro. Una cosa muy antigua. Sí, pero es eso. La cuestión es que como es todo tan nuevo, está muy poco legislado y está muy poco controlado. O sea, el boom de las redes sociales se ha estimado más o menos en el año 2010. Ese fue como el boom de las redes sociales cuando muchas personas se volvieron adultas con las redes sociales y casi tenían gran parte de sus amigos a través de ellas. Ahí fue como el boom. Nosotros la vimos nacer cuando ya estábamos viejos. No, con nosotros que te refieres a mí, ¿no? O sea, nosotros dos, los profesores. Así como para no sentirse tan solo, dijo. Claro. Sí. A ver, la cuestión es ahora, la cuestión es que muchos niños no pueden ejercer casi de niños sin una red social. Sí. Y eso es una presión social sobre los chicos que yo no sé cómo lo entendéis ahora, pero es brutal. O sea, yo era casi señalado el que no tenía con 12 o 13 años en el colegio de mi hija, era muy raro una niña o un niño que no tuviera red social. Y casi estaba el que no tenía red social era casi un paria, porque todos los demás se comunicaban a través de las redes sociales. Entonces, al final, muchas veces que estás excluyendo a la gente a través de un mecanismo que en teoría era para incluirlos, ¿no? O sea, es una cosa un poco... Al final de cuentas siento que, como todas las cosas de la naturaleza, tienen que tender al equilibrio al final. Porque claro, una cosa son las redes sociales, pero las relaciones interhumanas no podemos nunca dejarlas de lado. Nunca jamás dejarlas de lado. Ahora, por lo demás, creo que es súper importante tener en consideración lo que decían los compañeros de antes, que va como en las personas realmente. Sí, la gestión del... Va en las personas realmente, porque claro, pasarle una red social a una persona con algún tipo de desorden social, psicopático, como pasarle un cuchillo a un mono, más o menos. Pero tú fíjate que, por ejemplo, aquí en España, un niño tiene prohibido la entrada en determinados sitios, tiene prohibido el visionado de determinadas películas, tiene prohibido entrar en bares, pero en cambio tú puedes entrar en una red social donde no sabes con quién estás hablando por encima de los 12 años. Igual es difícil como intentar regular, por ejemplo, supongo que ustedes lo saben más, el hecho de, desde el punto de vista padre, Sí, horrible. Intentar cómo controlar lo que un hijo vea en internet. Yo traté de controlarlo, me duró hasta los 12, 13 años de mi hija, porque literalmente yo le negaba un móvil, un teléfono móvil, se lo negué, pero llegó un momento en donde sus compañeros se organizaban para hacer trabajo en la escuela a través de estos aparatos,
y mi hija estaba quedando enajenada prácticamente de su grupo social, y ahí tuve que ceder, pero a través de correos míos le permitía abrir redes sociales en donde los mensajes me llegaban a mí, además de ella. Claro. No, es muy Igual complicado. existen estas cosas como los bloqueos parentales y cosas así que son Sí. como extensiones propiamente Sí. de los navegadores. Pero el problema es, aquí pasa, le pasa a muchos padres en los colegios, bueno, que el problema es que los niños tienen, bueno, tú te quedas como tranquilo como padre cuando te dice que cuando tu hija te da acceso a su red social, pero lo malo es que te da acceso a una red social, pero luego tiene otros perfiles en los que en los que tú no sabes si puede entrar y tú ese no lo controlas. Entonces y ella puede mentir con su edad y hacerse todas las redes sociales que quiera. Entonces es muy complejo. Es una cosa de las pocas cosas que a mí como padre me ha asustado mucho. Podría haber así como un registro único de personas, así como que se esquematizan todas las personas virtualmente, cosa que, por ejemplo, supongamos que Pepito Álvarez se mandó una cagada y estamos liquidados. No puede acceder a las redes sociales porque está su nombre registrado en internet, así como en una gran fuente de datos. A lo Black Mirror. Eso igual es súper peligroso también. Es peligroso también. Entregarle ese poder a alguien más, el criterio es súper... Yo la peor red social que considero es Twitter, porque Twitter permite el anonimato absoluto y ahí esa red social se utiliza prácticamente para puro insultar a la gente, una cosa impresionante. Por lo menos en las otras redes sociales, como está endosado un correo, no solo a un número de teléfono, por lo menos la probabilidad de que tú seas una persona como anónima es más baja. Pero en Twitter hay puros anónimos, es una cuestión impresionante. Es puro odio. Claro. Ahora, igual, fuera el tema de los niños, yo creo que a ustedes como adultos que son usuarios más grandes de las redes sociales, hay una cosa que me he dado cuenta, no sé si es el caso de ustedes, pero en general, mira muy en menos este tema que tocaron algunos de ustedes, que cómo uno le entrega información a las redes sociales, así como así. Le entrega todo, incluso yo he visto perfiles de personas de su edad que escriben todo, escriben dónde viven, con quién, no sé, todo. Y como mencionaron algunos de ustedes, esta cuestión se está utilizando para controlarlo a ustedes, para ver cuál es su perfil político, su perfil de salud, y con eso toman decisiones, les mandan avisos para tendenciar sus votaciones. Aquí en España ya ha habido casos de empresas que han filtrado a la gente a la hora de entrar por su actividad anterior en las redes sociales. Claro, la gente no para se da seleccionar cuenta, trabajo, sí, para se pudo para seleccionar seleccionar trabajos. Claro, la gente no se da cuenta de que lo que cuelgas ahora a lo mejor lo ve alguien dentro de 10 años. Y lo que a ti ahora no te importa que te vean, a lo mejor dentro de 10 años cuando estás buscando un trabajo o cuando estás haciendo otra cosa, entonces es un problema, que hay rastreadores de actividades anteriores en las redes sociales de gente, empresas que se dedican a buscarte el perfil y todo lo que tu actividad que has tenido anterior. Y se la presentan al tío que te quiere contratar y dice, oye, ojo, mira, esto lo que hizo este tío hace 5 años, o hace 7, o hace 8. Mira, yo he tenido estudiantes que han subido fotografías con estas protestas sociales que tuvimos aquí en Chile, han subido fotografías lanzando una piedra. Y sube la fotografía como para sus amigos, mostrando que son activistas. Y claro, no se dan cuenta de lo que dice Jorge. Esa foto va a llegar probablemente a la selección de personal, y el daño que le haría a la hora de buscar trabajo a ese mismo estudiante, no sé si son conscientes de eso. Yo tengo otra clase, profe. Gracias por el debate y todo. Me tengo que ir. Chao. Muchas gracias a los chiquillos también por la discusión. Hasta luego, Eduardo. Chao. Muchas gracias. No, está complicadísimo esto. Y el caso de Donald Trump, hay hasta una serie en Netflix que cuenta en ese caso de Donald Trump, cómo el algoritmo clasificaba los perfiles de votantes entre los que están decididos por la derecha y los que están decididos por la izquierda y los que están indecisos, cómo después se le mandaban mensajes a los indecisos para que se fueran para el lado, en este caso republicano, ¿no es cierto? Y cómo probaron ese algoritmo en un país africano, donde dieron vuelta a una elección, literalmente, y de ahí lo llevaron a Estados Unidos. Es una cuestión de loco. Entonces tengan mucho cuidado con la información que entregan a través de las redes sociales, porque realmente, como dice Jorge, se utiliza en su contra muchas veces.
Sí, es lo que tú piensas que es algo inmediato y, por ejemplo, no sé, participar en una protesta social ahora es una cosa que hasta además podría estar hasta bien vista y me parece perfecto además. Pero claro, es verdad que a lo mejor dentro de 5 o 10 años la gente se olvida de qué era la protesta social y lo único que ve es a ti mismo tirando una piedra. Una piedra. Y esa imagen sin la protesta social detrás, sin la coyuntura social detrás de protesta, es una imagen negativa de la persona a la que estás cogiendo. ¿Entendéis lo que os digo? Entonces, claro, la gente se piensa, no, bueno, yo lo cuelgo, luego lo puedo quitar. Una vez que lo cuelgas, luego empieza a circular y que es una muy vez difícil toca que el luego... internet ya nunca más sale. Nada, Sí. nunca más sale. Sí, sí, ahí está fuera de tu control. Y a partir de ahí, si alguien lo ha bajado en su dispositivo, ya está. Ya está. Entonces, bueno, tiene sus ventajas como todo, ¿no? Como hemos dicho, todas sus ventajas y sus inconvenientes, todo depende de la gestión del uso, pero es verdad que tendría que tener desde mi punto de vista, tendría que tener una legislación mucho más fuerte, sobre todo desde un punto de vista de proteger a menores de edad. Porque luego, bueno, un mayor de edad, como decís todos vosotros, el que la utiliza mal y todo esto, bueno, pues es mayor de edad y allá él un poco, ¿no? Pero desde el punto de vista de proteger un poco a los menores, es verdad que hay muy poca legislación al respecto. Los protegemos mucho en otros aspectos y en cambio luego en las redes sociales los dejamos allí y ahí pueden pasar cosas, ¿no? Entonces, bueno. Lo que pasa es que no hay tecnología para individualizar a una persona en las redes sociales. Fíjate que ahora recién están haciendo una tecnología que la están probando en África, que se llama la blockchain, para la identificación de personas. Y cuando esa tecnología prospere, ahí recién las redes sociales van a poder permitir que la gente que entra esté completamente identificada quién es, para poner restricciones de edad, ¿no es cierto? Para que tenga responsabilidad legal de lo que dice y lo que hace. Cosas por el estilo. No, sí está claro que ese es el parámetro. Yo creo que una vez que la gente no pudiera utilizar nicks y tuviera que identificarse, sería mucho más responsable de su actividad en las redes sociales cuando estás identificado. Claro. Ahí las ganas de insultar o de hacer funa scratch, le llaman ustedes en España, va a ser mucho más baja porque el anonimato permite cualquier cosa. Yo Twitter encuentro lo más tóxico que hay. ¿Se imaginan entrar a la red, loguear a las redes sociales con el root o con el DNI? Ahí cambiaría mucho la cosa. Sí, sería una forma. Lo que pasa es que perdería una de las ventajas de las redes sociales, es decir, algunas las pierdes, otras las ganas, pero está claro que por lo menos la gente sería responsable de lo que hace. De la otra manera es que es complicado. Pues muy bien, chicos, ha sido un placer. Acordaos de mandar las valoraciones, he estado muy contento, muy buenos debates. Y nada, nos vemos entonces en una semana, ¿vale? Hasta luego. Nos vemos. Cuidaros mucho. Venga, hasta luego. Chau, chau.